esta siguiente reunión. Estamos en la carta a los Efesios con este tema de mi verdadera identidad y hoy continuamos con esta carta. Estamos en el siguiente párrafo que es Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Sí, del 15 al 23. Y pues vamos a ver unas cosas muy interesantes aquí. Recordando que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, pero si tienes alguna otra versión, pues la podemos ir siguiendo para que podamos complementarlo, ¿no? Escogimos la Nueva Traducción Viviente porque pues es una forma como más sencilla de entenderlo, pero puedes seguirlo con la versión que tengas, ¿va? Entonces, ¿quién nos ayuda a leer esta porción que vamos a ver hoy? Efesios 1 del 15 al 23, por favor. Mientras le damos la bienvenida a Katy. Katy, bienvenida, qué bueno que estás por acá. Y pues invitándoles que no sean tímidos, pueden abrir su micrófono en cualquier momento y compartir. Entonces, si alguien quiere leer, Efesios 1 del 15 al 23, adelante. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos con este tema de mi verdadera identidad y es muy importante cómo es que el Espíritu Santo va guiando a Pablo en redactar, ¿no?, esta carta para los creyentes y, y vemos cómo desde el principio, ¿no?, eh, uno de los objetivos que tiene esta carta es que, que haya esa unidad, ¿no? Que haya esa unidad no solamente en el propósito, en las acciones, sino que haya una unidad en el sentir y en la identidad de quienes, de el pueblo de Dios, de quienes hemos creído y que somos hechos parte,
de la familia de Dios, ¿no? Entonces, específicamente, ¿no? Esta carta trae al inicio, ¿no? Esta importancia, ¿no? Acerca de la unión que hay entre los que son judíos y los gentiles, pero por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Y que es parte de el plan divino, el reunir en Jesús todas las cosas. Y vemos también, ¿no? Cómo nosotros hemos sido salvos, hemos sido reconciliados con Dios para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Para que la gracia de Dios, que es gloriosa, sea alabada, ¿no? Que es, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que habiendo sido enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver esta parte de la identidad, cómo es que lo que necesito para, para andar en esa nueva identidad es algo que ya tengo y en lo cual puedo crecer, en lo cual puedo profundizar. Ujú. Entonces, vamos a leer del 15 otra vez, vamos a leer del el 15 y vamos a ir explorando estos versículos. Dice Pablo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención este primer enunciado, porque parecería que Pablo, pues no, como que se les perdió la pista, ¿no? Y dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, y entonces me preguntaba yo, pues ¿a qué horas Pablo les perdió la pista, ¿no? Pero fíjense, qué impresionante porque la fe de los efesios dice que es profunda, o sea que mm, de todo el trabajo que Pablo con Silas, Timoteo, Lucas, y todos los demás que estaban con él, estos 3 años que estuvo Pablo en Éfeso, la fe que les fue transmitida a los efesios no se quedó ahí en la superficie, ¿no? Sino que sus raíces profundizaron. ¿En quién o en qué? Dice en el Señor Jesús. Fíjate que no dice en el judaísmo, no dice en las prácticas, ¿no? Religiosas, en las tradiciones cristianas, ¿no? En la liturgia cristiana, no. Dice que la fe de ellos en el Señor Jesús es ahora profunda. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los Efesios más o menos unos 15 años como máximo después de que él estuvo ahí en la ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces, eh, Pablo se entera, ¿no? Pablo ya es notorio para Pablo, no solamente que la fe de ellos es más profunda, sino también de el amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. O sea que vemos aquí.
¿no? El principio de que la fe y el amor, si van de la mano, van a traer como consecuencia obras que se convierten en testimonios, ¿no? Entonces vemos la fe, la profunda fe en el Señor Jesús, más el amor que tienen por todos, por todo el pueblo de Dios en todas partes, se traduce en obras que se convierten en testimonio, ¿no? O sea, ¿cómo es que Pablo se entera? Ah, bueno, pues recordemos que cuando le escribe a los Corintios, de hecho es una carta antes que escribe Pablo de los Efesios, cuando les escribe a los Corintios, les dice, los de Asia, los de Asia han estado mandando no solamente saludos, sino también han estado mandando dinero a Jerusalén y, y los corintios se enteran, ¿no? Los corintios se enteran y entonces ahí es donde dicen, bueno, pues nosotros también vamos a levantar la ofrenda, ¿no? Nosotros también vamos a levantar la ofrenda para mandar a Jerusalén. O sea que, eh, fíjense, ¿no? O sea, qué impacto tiene, ¿no? El amor, las obras de los efesios, que los de Corinto se enteran de esto y que los efesios han estado trabajando mucho, mucho, porque recordemos que ahí en Hechos 19, lo veíamos la semana pasada, Hechos 19 nos dice que Pablo estuvo por 3 años predicando en Éfeso y que todos los lugares en la provincia de Asia ya habían escuchado acerca del Evangelio. O sea que el trabajo que les enseñó a hacer Pablo a los efesios, no solamente fue, bueno, pues ya yo enseño y ya, sino que se mantuvieron, ¿no? O sea, los efesios se mantuvieron en la obra del Señor, se mantuvieron mostrando el amor de Cristo hacia sus hermanos, ¿no? Para que de diferentes ciudades en Asia fueran levantándose y fortaleciéndose las iglesias. Eh, de hecho, haciendo como un poquito de historia, hay se levantaron diferentes iglesias en esa provincia del Imperio Romano que se conoce como Asia, que hoy es Turquía, y vemos que hay diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús les escribe en Apocalipsis a estas iglesias en Asia, ¿no? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a la Odisea, ¿no? O sea, a Sardis, les escribe a estas iglesias que están en esta misma zona. Y también el apóstol Pedro les escribe a los que están en Capadocia, en Bitinia, ¿no? En Asia, ¿no? O sea, es un montón de esfuerzo, ¿no? El que los efesios están haciendo y están trabajando en toda esa región. Pablo puede ver en los efesios. ¿Por qué? Porque les llega el testimonio de su fe y de su amor. Como dice Santiago, ¿no? La carta de Santiago, si la fe no va acompañada de obras, entonces esa fe está muerta, ¿no? Y la fe y el amor de los efesios era visible entre el pueblo de Dios en todas partes. Mm, hemos dicho, ¿no? En los estudios pasados, la iglesia de Éfeso
no decimos una sola iglesia, sino la iglesia en Éfeso, todas las iglesias en Éfeso, se mantuvieron a lo largo de casi 700 años. 700 años que el cristianismo estuvo presente en Éfeso. El asunto es que Jesús advierte a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. ¿Quién nos puede ayudar a leer Apocalipsis 2 para que recordemos qué fue lo que pasó ahí? Del 1 al 7, por favor. Apocalipsis 2, 1 al 7. A ver, voy a empezar, Dani. Dice, mensajes a las siete iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, muchas gracias, Bere. Pues ahí está, ¿no? O sea, vemos cómo es que los efesios perseveraron en sus obras, ¿no? Eran personas que se esforzaban, que fueron pacientes, que eran celosos de la doctrina, ¿no? Incluso las cosas que hacían, las hacían en el nombre de Jesús. También otra cosa que los caracteriza según Jesús es su perseverancia. El asunto es que Jesús les dice, pero lo has hecho sin amor. Has hecho todas esas cosas, las has hecho bien, pero te falta amor, ¿no? O sea, de cuando, más o menos cuando empezó Pablo eh, ahí en Éfeso, a que Jesús le manda esta carta, la segunda carta a los Efesios, ya pasaron unos 60 años. O sea, en menos de 60 años, la iglesia ya estaba envuelta en obras, ya estaba envuelta en defender la doctrina, pero sin amor. Y fíjate qué impresionante, ¿no? Porque esta congregación, esta iglesia, Jesús no quita el candelero, sino hasta años después. O sea, son 700 años de la iglesia de Éfeso, ¿no? 700 años. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque por aquellos que permanecen fieles, aquellos que se arrepintieron, aquellos que abrazaron esa identidad y se mantuvieron. Entonces, esto es importante para nosotros, ¿no? Porque es como una llamada de atención. Hey, ¿cómo estás en fe? ¿Cómo estás en amor? ¿Cómo están tus obras? ¿Tus obras dan testimonio del profundo conocimiento que tienes de Cristo? ¿Tus obras dan testimonio del amor que tienes por los hermanos?
Y dices, no, pues no, no, la verdad no. Y por eso es que viene la oración de petición, la oración de intercesión de Pablo por los efesios. Dice en el versículo 16, Efesios 1:16, dice, bueno, vuelvo a leer desde el 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿No? Entonces, fíjate, eso es algo por lo cual damos gracias esta noche. Damos gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sostenido aquí y queremos, ¿no? Y queremos y anhelamos que nuestra fe en el Señor Jesús sea cada vez más profunda. Que el amor, ¿no? El amor que nos tiene acá, ¿no? El servir, el edificarnos unos a otros, sea un testimonio, ¿no? O sea, aquí vemos de diferentes lugares, ¿no? Que vemos de diferentes lugares del país, diferentes partes, diferentes estados, y, y damos gracias a Dios por sus vidas. De verdad, damos gracias a Dios por sus vidas. Y esto es lo primero que mueve a Pablo a dar gracias. Lo segundo dice, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Eso podemos hacer unos por otros. Podemos recordarlos en nuestras oraciones, ¿no? O sea, aunque sea nada más, Señor, te pido por los hermanos que se conectan los lunes, ¿no? Aunque no me sepa sus nombres, aunque no los conozca, pero tú conoces su necesidad, ¿no? Entonces, el hecho de orar cuando recordamos, ¿no? Recordamos a cada uno de nosotros, wow, eso es muy bello, ¿no? Porque nos mantiene en esa unidad. Y no es que tú tengas que ser un líder, no es que tú tengas que ser un maestro, no es que tú tengas que, no, o sea, sencillamente porque no nada más fue Pablo. Recordemos, hay muchas personas que están trabajando con Pablo. No es algo de liderazgo, es algo que nos corresponde a todos, el orar unos por otros, el acordarnos y el dar gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Hola, Bienvenida. buenas noches. Adelante, Mike. Yo nada más quería como agregar algo, algo que se supone que ya sabemos, ¿no? Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en él, dice, en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y algo que yo recordaba es que cuando nosotros aprendemos a dar gracias, en las buenas, en las malas, en las subidas y en las bajadas, tu actitud cambia. Entonces, cuando Pablo está recordando a los colosenses, perdón, a la iglesia de Efesios, está recordando su primera etapa y cómo han ido madurando. A lo largo de este tiempo, la iglesia de Efesios es una iglesia transgeneracional. O sea, alguien escuchó el Evangelio, eso pudo haber sido el abuelo, el papá, el nieto, el bisnieto, y viene ya como la cadenita, ¿no? Pero, o sea, Pablo dice, doy gracias porque no han olvidado el orar, ¿no? Unos por otros.
Y eso es algo que nosotros deberíamos de tener como ya, ¿cómo se puede decir? Como ya de regla, pues, o sea, no es algo como que si oraste, no oraste, o sea, no, o sea, tienes que orar, o sea, ya es algo que tienes que tener bien, bien grabado en la cabeza, y es una práctica que en teoría todos deberíamos estar haciendo constantemente. Entonces, solo quería agregar eso porque cuando Pablo les escribe a los colosenses, o sea, les dice sobre edificados. O sea, no es como esta parte de ya edifiqué. Ah, bueno, pues ya al rato les sigo. O sea, no. O sea, empiezas a construir y la idea de empezar a construir es echas un buen cimiento, de ahí les plantas la primera parte y de ahí te sigues. O sea, no es como te pares, ¿no? O sea, vas avanzando, pero la oración debe ser un hábito tan fuerte en cada uno de nosotros que nos debe de motivar a otros a orar más. Nada más eso ya. Gracias, Mike. Adelante, ¿alguien más? Moy o Germán tienen activado su micro. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Uy. Sí, sí te oímos. Adelante, Germán. Ay, no, pues buenas noches. De hecho, yo apenas acabo de llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues, sí, yo, bueno, creo que pues orar es realmente fundamental en la vida cristiana y recuerdo que en varias ocasiones mencionan al profeta Daniel en su hábito de orar 3 veces al día, aunque bueno, en aquel tiempo les costaba el trabajo y a veces incluso más la vida. Pero bueno, por lo regular es una persona que, bueno, es un personaje bíblico que ponen como ejemplo a seguir en, bueno, en el hábito de orar. Bueno, sí, y creo que es un muy buen referente para la oración. Bueno, su hábito de orar constantemente. Así es, y de hecho es un muy buen ejemplo el del profeta Daniel, porque pues él es un burócrata que ya lleva trabajando en varios imperios desde arriba y, y pues él, aún con todo el trabajo, ¿no? que tenía, porque imagínate, ¿no? O sea, Daniel tenía que cuidarse el pellejo porque los sátrapas y los príncipes de los emperadores, pues lo que querían era tumbarlo, ¿no? Entonces nada más estaban viendo a ver en qué fallaba pues para ahí levantarle falsos, ¿no? Y pues terminan mintiendo, ¿no? Terminan mintiendo y poniéndole ahí un 4 para que cayera, pero no es como que Daniel estaba ahí en su casa, ¿no? Sentado viendo Netflix y pues ya se llegaba la hora de orar y se ponía a orar, ¿no? No, o sea, él era un funcionario público, ¿no? Y que pues traía a la gente en contra de él, ¿no? Entonces él mantenía la oración. Eh, y qué padre, ¿no? Qué padre que vemos, ¿no? Cómo es que en el libro de los Hechos, cómo es que la iglesia comienza, ¿no? Con la oración, ¿no? Los apóstoles están unidos, orando, esperando que venga el Espíritu Santo, que venga la promesa del Padre sobre de ellos. Y si tú lees en el libro de los Hechos, parecería que la iglesia deja de orar, pero no es así. O sea, la oración es, como decía Mike, ¿no? O sea, es tan parte de la iglesia que ya no se menciona, porque ya es como, ya es de cajón, ¿no? O sea, ya es de cajón, son cosas de cajón que hay que hacer, entonces ya no se menciona más, ¿no? Ya nada más es como que ves, ¿no? Ves a los apóstoles, ves a los discípulos actuando,
actuando como guiados por el Espíritu, pero hay oración detrás de eso, ¿no? De hecho, es lo que dice Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, ¿no? En el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? O sea, la oración es parte. Y Pablo también se une a esta guía del Espíritu Santo junto con los de Antioquía a estar orando, ¿no? Entonces, creo que es algo que Pablo son semillas que va regando a lo largo de los viajes misioneros y que realmente eso es lo que mantiene, ¿no? Mantiene fuerte, mantiene saludable a la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Dice ahí en el versículo 16, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y Pablo va a pedir tres cosas que están chulas, están preciosas, ¿no? Y aquí vamos a centrar la atención. Pide tres cosas, versículo 17. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, la primer cosa por la que Pablo intercede por los efesios es que ellos tengan sabiduría espiritual y percepción con el propósito de que crezcan en el conocimiento de Dios. Fíjate que Él está pidiendo que nosotros, que ellos y que nosotros, podemos tomarlo para nosotros, que ellos tengan sabiduría espiritual y percepción. ¿Cómo dice en la Reina Valera? A ver, ¿quién nos ayuda a leerlo en la Reina Valera? En el Dice 17. revelación. Oh, Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. muy bien. Ujú. Fíjate, está muy padre, ¿no? También en la Reina Valera está muy padre. Revelación. ¿No? Pero decíamos que esta revelación tiene que ver no con algo que, ay, está ahí oculto y entonces tenemos que revelarlo. No, es algo que ya está revelado. Y lo que puedo hacer es profundizar en eso, ¿no? Es lo que dice Pablo, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Jesús lo dice muy claro, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, primero, la oración de intercesión de Pablo es para que tengamos esa sabiduría, esa revelación, ese conocimiento de Dios. Aguas, yo quiero aclarar algo con esto, porque a veces pensamos, ¿no? Ay, es que como yo no tengo el llamado de pastor, entonces yo no tengo por qué aprender todas esas cosas. Es que como yo no tengo el llamado de maestro o de maestra, entonces yo no necesito estudiar. No, todos. ¿Por qué? Porque Pablo no está diciendo, bueno, me acuerdo de ustedes y nada más pido por los líderes para que profundicen en el conocimiento de Dios. No, es por todos, todos, o sea, todos tenemos el acceso, todos tenemos eh, entrada a la cena espiritual para poder
conocer más. Es que de verdad esto es ha sido como un peso, ¿no? Ha sido como un peso. Es que si yo no voy al instituto bíblico, es que si yo no voy al seminario, entonces, ¿cómo voy a aprender más? Pero lamentablemente, pues hay gente que va al seminario y al instituto no a conocer a Dios, sino a conocer otras cosas, ¿no? Y pues ese no es el llamado. El llamado no es a tener un diploma, el llamado no es a tener un título. El llamado es que podemos acceder, podemos ir y conocer más a Dios. Ya lo tienes, ya lo tienes. No se trata de que tengas que ir a un instituto, no se trata de que tengas que ir a un seminario. Sencillamente es acércate a Dios, acércate a la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está pidiendo y que esa es la voluntad de Dios. O sea, Pablo está orando por la inspiración del Espíritu Santo, que todos tengamos esa revelación, que todos tengamos esa sabiduría espiritual y que puedas ver las cosas espirituales, que lo que está pasando en tu vida, en tu estado, en el país, veas las cosas espiritualmente. Dice acá Melissa, es importante recordar que la unidad en su iglesia es y fue el deseo de Dios, su plan que estaba desde el inicio de la creación y el precio fue muy alto, su sangre, la cual desestimamos al no darle la importancia de amarnos unos a otros. Se nos olvida que ahora somos familia, hermanos. Pidamos sabiduría para amarnos como Él nos amó. Así es, ¿no? Así es. ¿Vamos bien ahí? ¿Quieren hacer un comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Yo nada más quiero agregar ahí, estoy leyendo un comentario bíblico y cuando habla del amor, dice esto, lo gustó porque dice revelación, pero esto no es para que puedan ver hacia la vida de los demás, para que tengan la habilidad de predecir eventos o para que hagan lo que comúnmente crean que hace un profeta. Él quería que tuvieran el espíritu de sabiduría y de revelación simplemente para que pudieran tener un mejor conocimiento de Dios. Conoces a Dios a través de su palabra. Es como la interrogante, ¿no? O sea, si alguien te preguntara hoy, ahorita, que no sea cristiano, háblame de Dios, pero no me lo pongas en tus palabras. Enséñame en la Biblia qué pasajes le vas a leer, por dónde empezarías. Y eso es algo que yo suelo hacer con varios amigos que me conocen. Sí les suelo preguntar, bueno, ¿qué pasaje de eso que tú estás diciendo? ¿Qué pasaje de la Biblia dice eso? Ah, no, pues eh, eh, no pasa nada, o sea, simplemente es un recordatorio de que sí está bien tener una idea de lo que Dios o lo que yo concibo de Dios, pero cuando alguien te declare o te pida que le reveles a Cristo, ¿por dónde vas a empezar? ¿No? Entonces, esta carta por eso es una identidad, porque yo necesito conocer la Biblia y tener esa habilidad de que cuando yo agarro mi Biblia y alguien me pida que yo presente en defensa del Evangelio, yo puedo agarrar mi Biblia y decir, mira, aquí dice, espérame, me acordé de otro, aquí dice, y mira, también dice esto, porque de memoria, pues, ¿no? Te puedes parar el cuello, pero cuando ya te quitas tú del eje y revelas a Cristo por medio de la Biblia, o sea, ya no eres tú.
hace poco, o hoy, o ayer, estaba leyendo algo y decía, si te preguntaran cómo es la voz de Dios, cómo te la imaginas, ¿no? Y yo dije, pues ponte a leer la Biblia en voz alta, Carla, no batalles, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no se centra en un tono de voz. Su palabra es la autoridad, ¿no? Entonces, cuando Pablo nos está diciendo que tengan, o sea, él está pidiendo por una revelación, bien decías ahorita, ¿no? O sea, no es algo que, oye, él no te dirá, él no te al instituto, o él, ya se me voy a ir a mencionar, él dice que está bien padre, ¿no? Oye, le voy a echar ganas para que me den una beca, ¿no? O sea, si puedes hacerlo, dale, ¿no? Si quieres pagar un seminario, págalo. Si Dios te provee para hacerlo, hazlo. Son herramientas muy buenas. Sin duda alguna, algo, Dios va a tratar algo. Pero si te quitáramos de ahí, si te pusiéramos en un centro comercial, o tu vecino, para rápido, si tuvieras que predicarle de Cristo sin usar tu testimonio, ¿por qué pasaje de la Biblia empezaría? Porque es eso, ¿no? O sea, demuéstrame que en verdad estás echando raíces en el Evangelio, pues con la Biblia, ¿no? Yo algo, ya con esto termino, algo que a mí me pasó es que estuve en Sevilla, México, muchos años, una bendición estar ahí, pero cuando tuve que llegar a otro lado y demostrarlo, yo tenía muy pegada la palabra o la frase de, no, es que lo dijo tal pastor, y no, y él lo dijo así, ¿no? Y era como, ajá, él, pero ¿y tú? Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo necesitaba profundizar en la palabra. Y es eso, ¿no? O sea, la revelación tiene que ver con yo acercarme a Él para que Él me muestre esas palabras de vida eterna, ¿no? Que van a fluir dentro de mí como un río, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mike. Sí, y fíjate, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque dice Pablo, dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y nada más es deformación mía, ¿no? Pero no dice que crezcan en el conocimiento de la Biblia, porque me puedo hacer un experto en la Biblia y no conocer a Dios. Pero si voy a conocer a Dios a través de Jesucristo, ¿de qué me tengo que apoyar? Pues de la Biblia, ¿no? Pero no voy a la Biblia por la Biblia, sino me voy a acercar a Jesús para poder conocer al Padre a través de las Escrituras, ¿no? Nada más para bajar para bajar esa idea, ¿no? Y no que nos confundamos, pues, ¿no? O sea, no es que es que tenemos ese acceso. Y esa es la voluntad de Dios, que crezcamos en el conocimiento de Él. Entonces, es esta política de puertas abiertas, ¿no? Cuando quieras, mi puerta siempre va a estar abierta, puedes acercarte y vamos a poder platicar. No, 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 es que yo no soy pastor. No, es que yo no soy líder. No, no, que el líder, que el maestro, que el pastor, ese sí se meta a la oficina. No, todos, todos podemos entrar, ¿no? Segunda cosa por la que Pablo pide en oración por los Efesios, dice versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quien son su rica y gloriosa herencia. Entonces Pablo pide porque la luz nos inunde el corazón. Eso me gusta mucho eso, ¿sabes? Me gusta mucho eso. Entonces, ya tenemos al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo ya está en nosotros. El amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Que ese amor traducido en luz inunde, inunde nuestro corazón para ser iluminados, para ser illuminatis, no, para que entendamos la esperanza segura que Él ha dado. Traducción, que tengas la seguridad de la salvación, que tengas la seguridad de que eres hijo, de que eres hija. ¿Por qué? Porque viene la duda, porque viene el temor y pasa de la mente al corazón. Y cuando empiezo a dudar de quién soy, cuando empiezo a dudar de la esperanza, cuando empiezo a dudar de la salvación, Pablo dice que sea derramada esa luz, que sean llenos de esa luz, que sean inundados de esa luz. ¿Por qué? Porque donde hay luz, ya no hay tinieblas. Donde hay verdad, entonces ya no hay mentiras. En donde hay esperanza, donde hay fe, pues ya no hay duda. Y eso lo necesitamos. Adelante, Katy. Bueno, hola, buenas noches, hermanos. Ahorita recordando todo esto del amor de Dios, la oración, de la comunión con el Padre, pues me viene a la mente cuando Jesús les dijo a sus discípulos que oraran sin cesar, que tenía que estar orando porque pues, ahora sí que él iba a ir a la cruz y en ese momento pues también el Señor tuvo miedo, ¿no? Tuvo esa incertidumbre que era lo que iba a pasar. Eh, como, como hija de Dios, en un momento de mi vida, eh, yo no entendía el orar, el estar en la comunión con Dios recién convertida. Eh, pues uno tiene la costumbre que los padres te enseñaban, ¿no? Orar hacia el Padre, pero no tenía yo como el desmenuzar ahora lo que es el Padre Nuestro. Eh, en el momento en que yo empecé a seguir al Señor Jesús, mi vida necesitaba mucho amor. En ese momento necesitaba yo un padre, pues yo no tuve la figura paterna. Cuando yo lo conocí, cuando el Señor entró en mi corazón, esa luz que acabas de mencionar, inundó mi corazón realmente. eh, Me sentí amada, me sentí protegida, me sentí, eh, con esa seguridad de seguir adelante en toda la situación que en ese momento yo viví. Y es bueno entrar sin ninguna, pues, ¿cómo lo explicaré? Sí, tenemos el pase directo, ¿no? Así como pásate, ¿no? A pesar de que a veces pues vienes sucio, ¿no? Ante él, y el hecho de que tú le empieces a decir, le empieces a expresar esos miedos, esas incertidumbres, pues él te vuelve a llenar de esa luz cada momento. Entonces, la importancia de la oración es un hábito de nosotros como hijos de Dios de hacerlo
a pesar de lo que se vive en esta humanidad, porque pues la palabra, la oración del justo puede mucho y sí es verdad, a mí el Señor pues me ha dado eh, pues el resultado, ¿no? Resultado de la oración, ¿no? En su momento pues le he estado pidiendo y mucho, pues, oro siempre por mis hijos y en cada momento que el Señor, yo veía la respuesta de él, pues era como, oh Señor, aquí está, ¿no? Algo que, pues que uno no puede soltar la verdad. Eso sería todo. Muchas gracias. Y sí, pues de hecho vamos de la mano, ¿no? Porque esto es parte de mi verdadera identidad, que es Dios quien quiere que yo entienda. Fíjate, dice, "Ah, le pido a Dios que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó." O sea, Dios quiere que a nosotros nos quede claro que la esperanza que tenemos en Él es segura. O sea, si Él nos llamó a ser parte de su pueblo santo, que somos parte de su rica y gloriosa herencia, me da mi identidad. ¿Por qué? Porque recordemos, los efesios vienen de 500 años de ser hijos de Diana, ¿no? De ser el pueblo que fueron por, por su identidad religiosa, por su identidad comercial, por su identidad frente al imperio romano como una de las provincias importantes del imperio. Y, y nosotros, ¿no? O sea, nosotros sin Cristo podríamos derivar nuestra identidad de nuestra nacionalidad, ¿no? No, somos mexicanos, ¿no? Y orgullosamente mexicanos, ¿no? Nos sabemos el himno, aunque cuatrapeado, pero me lo sé, ¿no? Porque yo llevo la bandera, ¿no? Porque pongo mi bandera en septiembre en mi casa y todo el año ya está deshilachada, pero yo pongo mi bandera, ¿no? Para que vean que soy mexicano, ¿no? O ¿qué te da identidad? Te da identidad tu profesión, tu oficio, el lugar donde vives. Todo eso se acaba, todo eso pasa. Pero fíjate, ¿no? ¿Cómo es que la identidad que tenemos en Cristo es segura? Y Dios quiere que estemos entendidos, que estemos ciertos de que esa esperanza es segura. Tercer cosa, por lo que Pablo pide, versículo 19, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Entonces, Pablo pide esta tercer cosa. Pide para que nosotros entendamos de la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos entender que el poder de Dios es
increíblemente grande para poder andar en ese mismo poder haciendo su voluntad. Para eso, si tú y yo supiéramos sacarle todo el provecho con el que está diseñado el teléfono celular, no hombre, o sea, seríamos muchísimo más efectivos. Pero como no entendemos todo lo que podemos hacer con nuestro teléfono celular, pues no lo podemos aprovechar. O sea, no importa, de verdad no importa si tu teléfono es Android o si es Apple. No, no importa. O sea, es que los dos tienen un poder más allá de mandar violines con brillitos en el WhatsApp. O sea, hay muchas herramientas, hay muchas cosas que puedes hacer con tu celular. Y entonces Pablo está diciendo que su oración es para que nosotros entendamos cómo es el poder de Dios, para que echemos mano de ese poder y entonces vivamos conforme a la voluntad de Dios. Me gusta mucho eso, porque fíjate, o sea, primero, Pablo pide que nosotros podamos conocer más a Dios. Segundo, que podamos conocer, conocer la esperanza que tenemos y que podamos entender el poder que habita en nosotros. Todo ese potencial. Hermano, usted repita, en mí hay potencial. Dígale a su hermano de la derecha, en ti hay potencial, ¿no? O sea, hay un poder impresionante, pero no lo conocemos. Y entonces Pablo dice, que se les quite la venda, que ustedes puedan entender todo el poder que hay en ustedes. ¿Cuál es ese poder? Dice ahí en el versículo 19, es el mismo gran poder que levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. ¿Necesitas poder? Hermano, usted necesita poder. ¿Necesita poder, hermano? Pues entonces ya lo tiene. No lo pida. No lo pidas, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Cuál es ese poder? El poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Es decir, si hay algo que para ti es imposible, para Dios no. Para Dios no es imposible. ¿Qué es aquello? ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué cosas hacemos? ¿Qué cosas seguimos haciendo que sabemos que no es la voluntad de Dios? Porque creemos que no tenemos el suficiente poder. Eso que tú piensas, yo no lo voy a dejar porque no me alcanza el poder. Jesús dice, exacto, no te alcanza, pero mi poder, el poder de vencer la muerte, el poder de vencer la tumba, el poder para levantarme de los muertos y regresar a casa, es ese mismo poder que tienes tú.
poder para perdonar, porque se necesita poder para perdonar. ¿A quién no has perdonado? ¿Con quién sigues enojado? ¿Con quién sigues enojada? Ese poder que va a sanarte. ¿De qué cosas vienes arrastrando? ¿De qué cosas vienes herido? ¿De qué cosas del pasado que todavía no están sanadas? En Cristo está el poder para sanar. ¿De qué cosas todavía no eres libre? Jesús dice, yo tengo el poder para hacerte libre. Porque no se trata de echarle ganas, no se trata de esforzarte, de dar lo mejor de ti, sino se trata de, ok, yo no tengo el poder, yo no puedo, porque el poder que necesito para hacer la voluntad de Dios, ya lo tengo en Cristo Jesús. Ya lo tienes. Repita conmigo, ya tengo el poder. Hoy ando muy, muy pente. Disculpe usted. Fíjate, y fíjate que no nada más es poder, ¿eh? No nada más es poder. Hay otra cosa. Hay otra cosa que tenemos en Cristo. Dice versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. O sea, Jesús dice, yo soy aquí el mero mero sabor ranchero de este siglo y del que viene. O sea, de ahorita, de este tiempo y cuando se acaben todas las cosas y renuevamos y renovamos. O sea, Jesús tiene una autoridad que trasciende el tiempo. Ajá, por eso dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo de este mundo, sino también del mundo que vendrá. Versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, fíjate, en Cristo no solamente tenemos el poder, sino también tenemos la autoridad. Él nos da su poder, Él nos da su autoridad. Por eso veíamos en los primeros estudios, ¿no? O sea, Él nos ha hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. O sea, te da el poder y te da la autoridad. ¿Necesitas autoridad? Esa autoridad viene de Jesús. ¿Necesitas poder? El poder viene de Jesús. Le puse aquí como nota final, ¿no? Por lo tanto, mi identidad, entendimiento, sabiduría y poder se desprenden de la identidad,
el entendimiento, la sabiduría, el poder de Jesús, pues Cristo es la cabeza de quien emana la vida para salvar y para renovarnos y para mantenernos vivos sin importar lo que suceda, con esperanza, andando en cada vez más libertad, en victoria, en gracia, con las dificultades que vamos viviendo día a día y compartiendo esta misma vida a otros. O sea, lo que yo necesito viene de Él. Mi verdadera identidad, lo que yo necesito, no lo tengo que fabricar, no lo tengo que armar, lo voy a tomar de Él, lo voy a, lo voy a recibir de Él. Y esto es algo que Dios quiere que tú sepas, ya lo tienes. Echemos mano de lo que ya tenemos. Y es Él mismo quien nos lo va a enseñar. Él es quien nos va a entrenar, quien nos va a capacitar. Y mientras lo hace, nos va a llevar a compartirlo con otros. Pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que Él nos da todo eso, ¿no? Pues vamos cerrando con comentarios, preguntas, dudas finales. Adelante. Bueno, pues creo que todos quedamos asombrados de esto, nos quedamos sin palabras. Entonces, este, ¿quién más anda por ahí que pueda hacer una oración para cerrar? Andan muy callados. Yo tuve que salir a un servicio en Space con mi nena. Nada más quiero compartir algo que me gusta mucho de un comentario bíblico. Cuando dice el conocimiento de Él, dice, es importante para nosotros el tener un conocimiento acertado y un entendimiento de quiénes somos nosotros. Pero aún más importante y benéfico para nosotros el conocer y entender quién es Dios. Entonces, creo que el objetivo de la carta es recordar quién es, o sea, quién soy, ¿no? O sea, tu, tu cabeza necesita un formato nuevo. Porque hablo por vida, no sin pensar callos ni nada, ¿no? Pues yo estoy acostumbrado a solucionar, ¿no? Entonces, chamba y pues leer, pero no, o sea, no me exijo ante un trabajo, pero muchas veces no tengo el conocimiento completo de lo que se va a hacer y he tenido que decir, ¿sabes qué? La regué por no tener el conocimiento completo. Y ahí es donde tú te das cuenta con el paso del tiempo que si tuvieras la experiencia, la madurez, la capacidad,
para lograr el estudio completo, tu servicio sería mejor. No solamente harías el trabajo por compromiso o porque tengo hambre, sino lo harías de buen humor porque estás obrando lo justo con un conocimiento completo porque ahora necesitas el tiempo para conocer lo que vas a hacer. Y tercero, aunque haga calor o haga frío, sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, yo relaciono esto con nuestra identidad en el aspecto de que muchas veces mi entendimiento, mi cerebro, gira alrededor de lo que yo puedo lograr. Pero cuando Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que resucitó a Jesucristo de los muertos, pues dijeron un amigo por ahí, pues es lo que quieres pedir, ¿no? Pero empecemos por pedirle conocimiento de Él, ¿no? Juan 17, o sea, Padre, los pongo delante de ti porque son tuyos, salieron de ti, pero ahora están en mis manos. O sea, otra vez, ¿no? O sea, recordar de dónde salí y a dónde voy. Porque a veces puede ser que tu identidad sea como, yo le voy a dejar a mis hijos, pobrecitos, mis bebecitos de 40 y tantos, ¿no? Ya no van a poder comer si no estoy, ¿no? O sea, los vas a volver a ver. Ayer nos echamos una película y me gustó mucho una frase que dice, la eternidad es la única a donde sí puedo llevar a mi familia, porque los voy a volver a ver. Entonces, eso a veces ¿no? de estar reseteando mi mente con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, estar pasando tiempo de comunión con Él y recordar, sí, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo responsabilidades, pero es un tiempo, esto se va a quedar. Y eso me ha ayudado a descansar mucho en el aspecto de Dios es el Señor. Y eso es algo que yo he tenido que aprender, pues en base a situaciones incómodas, difíciles, molestas, enfadosas, pero la realidad es que aún en todos esos procesos, Dios está en control. Entonces vayamos a Él con eso. Una de las oraciones que se me ocurre, que se me da el chance, puedo orar yo para terminar, es esa, ¿no? Orar porque Dios se nos revele de una manera tan palpable que podamos ser testimonio de esa luz, ¿no? Nada más quería agregar eso y si no hay alguien más que quiera compartir, pues ya ahora. Pues arráncate. Mami, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que ponemos en tus manos esta noche, Señor. Queremos pedirte, Señor, que por favor te reveles a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de vivir, a nuestros trabajos, a todo lo que hagamos, Señor. Que no olvidemos, Señor, que tú estás en control de cada situación, de cada momento, de cada proceso. Y eres tú, Señor, guiándonos. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo y podemos llamar por medio de él, Abba Padre. Y Señor, revélate, revélate de esa forma tan palpable y tan real. Pues no podemos negar que no existes. Al contrario, capacítanos, Señor, para presentar defensa de tu evangelio a donde quiera que vayamos. Y así como dice tu palabra, Señor, que podamos levantar manos santas adorándote, Señor, y dando testimonio de que tú eres nuestro Padre en todo lugar y en todo momento, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se conectaron, fortaléceles y fortalece y aumenta nuestra fe, Señor, para conocerte de una manera tan profunda que seamos arraigados y edificados en ti, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Mike. Pues pasen buena noche y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana por acá. Dios, adiós. Buenas, Buenas noches. buenas noches. Sí, buenas noches, bye. Bye. Nos Buenas vemos. noches. Adiós, Bye. buenas noches. Descansen. Buenas noches. Bye, bye. Vale, Inés.
Veré Bye. ya. Adiós. Descansen. Bonita noche. Igualmente, adiós.